La coposesión es la pluralidad de personas que ejercen posesión de un bien. Por ejemplo, los arrendamientos de departamentos para habitación en un edificio o alquiler de varios locales o tiendas para mecánica, lavandería, venta de ropa, víveres. Los poseedores en condominio. En el Código Civil, en su artículo 899, se establece la coposesión. Existe coposesión cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente. Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios, con tal que no signifiquen exclusión de los demás. Para Guillermo Cabanelas de Torres, en su diccionario jurídico elemental lo define a la coposesión, posesión que diversas personas ejercen sobre una misma cosa. De la norma se entiende que existe coposesión cuando existe pluralidad de sujetos que poseen un bien o cosa, ejerciendo actos posesorios conjuntamente, actos posesorios concurrentes o conductas posesorios concurrentes. Dichos actos configuran la coposesión. La norma prohíbe excluir a los demás coposeedores, que es respetar el lugar o espacio de la posesión de los poseedores. Es el caso que existe coposesión si varias personas habitan en un mismo bien o varias personas usan un mismo vehículo. Contrario sensum, no existe coposesión cuando el bien se ha dividido. Ejemplo, si dos o más poseedores marcan espacios para uso y explotación exclusiva del bien, no existe coposesión entre el poseedor mediato y el poseedor inmediato, porque la posesión mediata le corresponde al poseedor que entrega el bien temporalmente a otra persona, y la posesión inmediata es la persona que ha recibido el bien. En consecuencia, en la coposesión se requiere actos posesorios concurrentes y conjuntas. En la posesión mediata e inmediata se desarrolla conductas posesorias, pero no actos conjuntamente ni actos concurrentes. Requisitos de la coposesión: pluralidad de poseedores que ejercen posesión del bien a título de propietarios o dueños. Se refiere a que dos o más personas actúan como poseedores, ejercen actos materiales en forma conjunta y compartida. Los poseedores tienen identidad con el bien o cosa. Se refiere que los actos posesorios y derechos recaen sobre el bien o cosa. Los poseedores ejercen la posesión del bien o cosa en forma continua, pacífica y pública. Se refiere a la continuidad en la posesión, que se encuentren unidos con los actos posesorios realizados en el bien o cosa, que no se ejerza violencia física o moral con el bien o los poseedores, que sea conocido por el propietario o poseedor anterior, porque estos son los únicos que se pueden oponer al derecho del coposeedor. El animus domini es compartido y conjunto sobre el mismo bien o cosa. Se refiere que en la coposesión no es plena, es limitada. Se ejerce la posesión en una forma indivisa, es compartida y en conjunto. Todos los coposeedores tienen un solo interés, que es compartido y conjunto, sobre el mismo bien o cosa. Los poseedores ejercen poder de hecho sobre todo el bien o cosa. Se refiere a que los poseedores ejercen la posesión con ánimo de señor o dueño. Todos tienen derechos sobre el bien o cosa de la unidad del todo, para tener, usar y disfrutar en forma conjunta en común. Cada poseedor tiene derechos recíprocamente con el otro poseedor sobre el mismo bien o cosa. Se refiere a que se debe respetar el derecho a ser dueño o señor al otro poseedor. Clases de la coposesión. Es de aplicación
por integración de normas. Las clases de la coposesión a lo dispuesto en el artículo 905 del Código Civil, que establece las clases de posesión. Posesión inmediata. Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión mediata a quien confirió el título. Ejemplo, el arrendador es poseedor mediato y el arrendatario poseedor inmediato. Se desprende las clases de la coposesión son dos. 1. Coposesión inmediata. Es el coposeedor tenedor del bien o cosa. 2. Coposesión mediata. Es el coposeedor ejerce su derecho mediante una persona interpuesta. La norma regula las clases de la posesión, por lo que se debe integrar la norma. Es decir, se debe completar su precepto incorporando a la norma existente. Para comprender a las clases de la coposesión, primero a la coposesión mediata, es el poder que ambos coposeedores conjuntamente poseen el mismo bien o cosa. El coposeedor mediato es el titular que ejerce su derecho al uso, goce, disfrute y percibir sus frutos del bien o cosa. Ejemplo, celebrar un contrato de arrendamiento o alquiler. Segundo, la coposesión inmediata son aquellos coposeedores temporales que se encuentran en el bien en virtud de un título que es conferido por el titular. Los coposeedores inmediatos reconocen a otra persona como titular o dueño del bien o cosa. Los coposeedores temporales pueden usar, gozar y disfrutar el bien o cosa, pero no pueden transferir el bien o cosa a otras personas. Efectos de la coposesión. Es de aplicación por integración de normas. Ante el defecto o deficiencia de la ley, al existir una norma, los poseedores de buena fe sobre el bien o cosa previsto en el artículo 912 del Código Civil, el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. El artículo 908 del Código Civil dispone que el poseedor de buena fe hace suyo los frutos. De la norma se desprende la presunción de propiedad a favor del poseedor o los poseedores de conformidad con el artículo 950 del Código Civil. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Se tiene como resultado la protección al poseedor o poseedores que actúan como dueño o propietario del bien o cosa. En el supuesto que el propietario tiene su derecho inscrito en los registros públicos, no opera la presunción. En principio, los frutos pertenecen al poseedor o poseedores de buena fe, los hacen suyo debido a que surgen del bien o cosa. Los poseedores ilegítimos de buena fe, previsto en el artículo 906 del Código Civil, la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad por ignorancia o error de hecho o derecho sobre el vicio que invalida su título. De la norma se entiende que la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor o poseedores se encuentran en posesión de un bien o cosa de una forma ilegítima, de buena fe, pero que es contrario a derecho por ignorancia del derecho como consecuencia del desconocimiento de la ley, ya que el título que posee en su contenido emergen vicios que están relacionados con defectos del documento, en sí con el acto jurídico, no reúnen los requisitos de validez establecido en el artículo 140 del Código Civil, inciso 1, plena capacidad de ejercicio, inciso 2, objeto física y jurídicamente posible, inciso 3, fin lícito, inciso 4, observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, lo que deviene la nulidad del título o documento.
Los poseedores de mala fe sobre el bien o cosa previsto en el artículo 909 del Código Civil. El poseedor de mala fe responde de la pérdida o detrimento del bien, aun por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que éste también se hubiese producido en caso de haber estado en poder de su titular. El artículo 910 del Código Civil dispone que el poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos y, si no existen, a pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir. De la norma se entiende que el poseedor o poseedores de mala fe son aquellas personas que conocen que su título o documento existen vicios o defectos que lo invalidan, o su modo de adquirir la posesión es contrario a derecho. Además, conocen que existen un propietario o de un poseedor o poseedores anteriores con un mejor derecho, sin embargo utilizan y disfrutan del bien conociendo que es ajeno. En el caso que aconteciera que el bien se pierda por caso fortuito, se refiere a lo proveniente por la naturaleza, que podría ser un sismo, un terremoto, y por fuerza mayor se refiere a los desastres naturales, incendios, tormentas, inundaciones, amenazas ocasionados por el hombre. Esta responsabilidad no habría sido asumida por el poseedor o poseedores si en los hechos ocurridos el bien hubiera estado con su verdadero titular o propietario. Contrario sensu, si el bien se encuentra con el poseedor o poseedores de mala fe, estos son los responsables. El bien por su naturaleza produce frutos, por lo que se desprende que los frutos han sido percibidos por el poseedor o poseedores de mala fe. Es la razón por la que se debe realizar una valorización en el tiempo que se percibió o se debió percibir dichos frutos. Por consiguiente, el poseedor o poseedores están en la obligación de entregar los frutos, descontando los gastos ocasionados a su titular o propietario. La extinción de la coposesión es de aplicación por integración de normas, porque existe una norma legal que se debe hacer uso de los preceptos que se encuentran dentro de lo establecido en dicho cuerpo normativo, de conformidad con el artículo 922 del Código Civil, que establece las causales de extinción. La posesión se extingue por inciso 1, tradición, inciso 2, abandono, inciso 3, ejecución de resolución judicial, inciso 4, destrucción total o pérdida del bien. La norma regula la extinción de la posesión, por lo que se debe integrar a la norma la extinción de la coposesión por tradición. Este se realiza cuando el coposeedor o coposeedores entregan el bien o cosa a un tercero para usarla, gozarla y disfrutarla. Este debe ejercerse de hecho con la tenencia o ocupación del bien. También se configura la tradición cuando se enajene el bien o cosa que se encuentra en poder de un tercero. El coposeedor o coposeedores deciden variar el título a favor del adquiriente. Dicha transferencia se debe hacer poniendo conocimiento por carta notarial al tercero que se encuentra en tenencia o ocupación del bien o cosa. Abandono es la renuncia a continuar ejerciendo de hecho la tenencia o ocupación del bien o cosa, en el supuesto que todos los coposeedores del bien o cosa deciden en forma voluntaria en conjunto perder lo que poseían. Probablemente será tenida o ocupada por cualquier persona. En el supuesto de abandono de un bien mueble, su efecto es que se quede sin dueño o titular. Cualquier tenedor lo podrá tomar. En el supuesto de abandono de bienes inmuebles, el efecto es que retorna la propiedad al Estado. En el supuesto que el abandono es por un coposeedor, el efecto es un acrecimiento proporcional a los demás coposeedores. Ejecución de resolución judicial. La extinción de la coposesión es a través de un proceso judicial.
En el caso de ejecución de garantías reales o pago de suma de dinero, obligación que es nacida de un contrato entre un acreedor y sus deudores coposeedores en virtud de la ley, que es por incumplimiento de obligaciones, es donde el acreedor recurre a la ejecución de garantía o pago de suma de dinero por la vía judicial por la obligación incumplida de pago. El acreedor interpondrá una demanda para que se le reconozca su derecho y el juez procederá al requerimiento de pago. Al no cumplir el deudor con el pago, procede el embargo sobre el bien o cosa de los coposeedores con el objeto de enajenarlo, y con el precio de la venta o transferencia se resarcirá el pago adeudado a su acreedor. Destrucción total o pérdida del bien o cosa. Se refiere que el bien o cosa queda ruinoso, inservible, dañado, de una manera total o parcial. En el supuesto de bienes muebles, un automóvil que le corresponde a cotitulares o coposeedores, cuando este automóvil se colisiona, la destrucción de las partes materiales, quedan restos en buenas condiciones para ser utilizados para su venta o repuesto en otro vehículo. El efecto, el derecho se conserva por la parte subsistente. En el supuesto que se incendió el automóvil y todo queda inservible, el efecto es la pérdida total del bien mueble. En el supuesto que la destrucción o pérdida de bienes inmuebles es cuando desaparece o deja de existir física y jurídicamente el bien inmueble. En el supuesto que el bien inmueble, la destrucción es parcial, es cuando una parte del bien inmueble subsiste. Los coposeedores ejercen su poder de hecho y derecho sobre la parte subsistente.